tal? Muy buenas tardes, bienvenido a nuestros temas finales de este curso. Si te has percatado en tu libro de texto, la Unión Europea está tratado como el último tema que tenemos que trabajar, pero eso está lejos de la realidad. En el modo presencial, en estos momentos estaremos diseñando ya sea proyectos de investigación o ya sea proyectos en conjunto para poder cimentar todo lo que hemos visto hasta el momento y poderlo presentar al final del ciclo escolar. Pero desgraciadamente no puede ser así. Tú sabes que esto del trabajo a distancia no es tan sencillo de supervisar y menos de verificar. Yo hago todo este trabajo con la mejor intención de que tú hayas logrado encontrar tu forma de aprendizaje, pero definitivamente no puedo avalar o no puedo garantizar que aprendas de la manera en la que yo quisiera, porque el hecho de que no te vea a diario significa que lo hace más difícil de poder trabajar. Entonces no vamos a seguir las recomendaciones tradicionales que nos pone el programa de la Secretaría de Educación para poder terminar el curso, sino que vamos a desarrollar un set de clases particulares que nos ayuden a poner en práctica lo que hemos aprendido. Es por ello que me di la tarea de diseñar estas clases, esta y las siguientes tres, con el nombre de Problemas Contemporáneos de la Historia. Entonces, ¿cuál es el objetivo de estas clases? Yo te voy a ofrecer un problema de la actualidad y nosotros vamos a indagar un poco en el pasado para poder comprender por qué pasa. Vamos a hacernos una pregunta sobre ese problema y la vamos a responder. Simple y sencillo. ¿Cómo vamos a lograr hacer eso? Bien, te voy a dar un problema y entonces vamos a pensar y a investigar de qué manera podemos abordarlo. A diferencia de la investigación que a veces nos sugieren los programas o los libros, no vamos a recurrir a fuentes escritas y tampoco vamos a recurrir al internet, porque siendo francos, algo que posiblemente has aprendido en la primaria es que si te mandan a hacer una investigación, lo primero que haces es que vas y te plantas frente a la computadora, escribes el tema que hay que investigar y la primera página, si te da flojera, o las tres primeras, si tienes un poco de dedicación, van a ser tu fuente de información, vas a copiar la información, pegarla y presentarla. No es la manera correcta. Y en verdad, también es cierto que en este nivel de primero de secundaria no es tan obligatorio que ya sepamos hacer investigación en forma. Pero antes de poder elaborar una investigación, antes de poderla redactar, hay que saber cómo buscarla, cómo buscar las fuentes de información. Y esto lo vas a aprender en segundo, casi en el principio del año. Entonces, para hacer esto mucho más sencillo, vamos a hacer lo siguiente. Nuestra fuente de información primaria van a ser las personas que tenemos alrededor. Piénsalo muy simple. Cuando quieres saber de algo que no te tocó vivir, lo primero que haces es lo que preguntas. Por ejemplo, los niños hacen eso muy seguido. Si un niño quiere saber qué pasó antes de la fecha en que nació, le pregunta a un adulto, porque el adulto vivió en esa época. Vamos a cerrar en eso entonces. Vamos a preguntarle a personas cercanas acerca del tema que vamos a investigar, y ya que tengas información de eso, entonces yo te voy a otorgar información un poco más formal. Vas a unir los dos tipos de información y vas a poder presentar una respuesta a una pregunta que vas a diseñar. Quizás todavía se oye un poquito complicado. Es por eso que en esta primera clase no vamos a hacer trabajo como tal. Yo voy a hacer todo el trabajo. Pero a partir del siguiente tema, el siguiente problema contemporáneo de la historia, sí me gustaría que tú te dedicaras a elaborar partes del proceso que te voy a indicar a continuación. Entonces, vamos a dividir este video o las partes siguientes de este video en tres. La primera es la presentación del tema, la segunda es la investigación y la tercera es la elaboración del escrito final. Entonces, sin más preámbulo, vamos allá. Bien, nuestro primer tema contemporáneo es el cambio climático. Elegí este tema porque, no mintamos, estamos en 2021 y te aseguro que tú, al igual que yo, has notado que el clima ha empezado a cambiar de una manera muy agresiva. No es normal, llevas años ya viviendo y sabes cómo debería de ser el clima por estas épocas, pero de repente el calor ha empezado a subir de una manera descomunal y aunado a eso, ha pasado mucho tiempo espaciado las lluvias, hay un periodo de sequía generalizado. No es normal y es un problema que estamos viviendo. Vamos a identificar primero cuáles son los elementos centrales de este problema. Si te acabas de dar cuenta, de lo primero que hablamos es que es algo que ha cambiado a lo largo del tiempo, pero ha cambiado de manera muy rápida. Es decir, no es un cambio que 200 años empezó un clima y a los 200 siguientes cambió. En realidad es algo
que ha evolucionado de una manera muy rápida. Quiero darte unos segundos para pensar. ¿Hay alguna otra cosa que evolucione así de rápido? Bien, mientras sigues pensando tu respuesta, vamos a la primera parte de este trabajo, que tiene que ver con la investigación y la pregunta. Entonces, ya tenemos nuestro tema, que es el cambio climático. ¿Qué te preguntas acerca del cambio climático? Tenemos una gama de opciones. ¿Qué causa el cambio climático? ¿Por qué sucede el cambio climático? ¿Desde cuándo sucede el cambio climático? ¿Cuáles son los responsables del cambio climático? ¿En qué país del mundo es el cambio climático? Tienes una gran baraja para poder elegir. En este caso, nosotros para este ejemplo nos vamos a quedar con la pregunta. A partir de ahí vamos a comenzar a trabajar. Ahora, esa es la pregunta que tenemos. Recuerda lo que dijimos al principio. Ahora sigue la investigación. Y la primera investigación es con la gente mayor. En este caso, pues aunque yo ya soy un adulto, todavía conozco personas que son más grandes que yo. Entonces me voy a dar a la tarea de hacerles algunas preguntas acerca de qué tanto ha cambiado el clima, cómo era anteriormente y qué tanto ellos perciben la diferencia. Bueno, después de hacer mi investigación, me doy cuenta que ellos también perciben que el clima ha empezado a cambiar de una manera muy brusca, pero hasta hace poco tiempo. Es decir, que cuando ellos eran niños, y estamos hablando de mediados del siglo XX, el clima era relativamente estable. No fue sino hasta más o menos la década de los 90, cuando el clima empezó a cambiar muy fuerte. Ya tenemos un elemento a estudiar. El clima ha cambiado muy fuerte, más o menos desde finales del siglo XX. Y debe de coincidir con algo más. ¿Recuerdas la pregunta que habíamos hecho? Bien, yo te tengo una respuesta o te tengo una aproximación. Algo que ha cambiado a la misma velocidad del clima es la tecnología. Y a partir de ahí vamos a nuestra segunda fase del trabajo. En esta fase yo te voy a dar todos los datos que puedes llegar a necesitar para esta investigación. Primero, el cambio climático es algo relativamente normal para nuestro planeta. Recuerda que nuestro planeta tiene millones de años de existencia, mientras nosotros no hemos llegado ni siquiera a los primeros 100. Entonces, nuestro planeta como tal ha cambiado de clima durante toda su historia. Algunas veces es de un clima muy helado, a veces es de un clima muy desértico, a veces es un clima muy cálido, a veces es un clima muy húmedo. Y todas las zonas de los continentes han cambiado de clima progresivamente. Es parte del ciclo de vida de nuestro planeta. ¿Qué ha causado este cambio climático? Bueno, hay dos razones en particular, una de carácter externo y una de carácter interno. Las razones externas son por cosas que no tienen que ver con nuestro planeta, y una de las más sencillas pues es un meteorito que cae y modifica la situación de la temperatura. Y las causas internas tienen que ver con lo que los habitantes dentro del planeta forzan para poder cambiar el clima. Hasta nuestra llegada, hasta la llegada de la especie humana, ninguna otra especie había tenido la capacidad de poder influenciar el clima. Más bien, como especies del mundo animal, se adaptaban a las modificaciones del mismo. Pero nosotros no. Entonces, nosotros somos un factor que cambia el clima en el planeta. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, en realidad nosotros incidimos particularmente de dos formas. La primera es con el aumento de nuestras emisiones de CO2 o dióxido de carbono. Quizás algo de eso lo trabajaste en geografía. Sabes que la atmósfera terrestre está compuesta de muchísimos gases y es básicamente lo que permite que podamos vivir en el planeta. El CO2 es uno de esos tantos gases, que para los seres humanos no es muy útil, pero para las plantas sí. Las plantas, si recuerdas tus clases de biología, absorben el CO2 mediante el proceso de la fotosíntesis y devuelven oxígeno, y el oxígeno es lo que respiramos. En teoría, ha habido siempre un balance entre el CO2 producido y el oxígeno que sale, pero a últimos tiempos ya no. Y esa es la parte donde tiene que ver un poco la historia. Desde los tiempos de la revolución industrial hemos abusado de los combustibles fósiles, es decir, cada vez que quemamos algo producimos CO2. Hemos llegado al punto donde producimos más CO2 del que nuestro planeta puede reutilizar, y ese CO2 se queda en la atmósfera. Eso, pues de manera, por así decirlo, como cadena, produce algo que se llama el efecto invernadero. El efecto invernadero consiste en lo siguiente: los rayos del sol, cada vez que vienen y atravesan el sistema solar y llegan a nuestro planeta, traspasan como tal la atmósfera. Una parte se queda ahí, la más dañina. Llega a nuestro planeta,
por muy raro que suene, se reflejan, es decir, tocan y vuelven a salir. Generalmente eso es lo que ha logrado mantener la temperatura de nuestro planeta, pero a últimos tiempos nuestra atmósfera ha cambiado, los rayos siguen entrando y una buena parte se sigue quedando ahí, pero a la hora de salir ya no pueden salir, porque la capa de CO2 que hemos creado arriba no se los permite. Por lo tanto, empieza a existir un desbalance porque esos rayos se quedan y causan que se caliente el planeta. Una de las consecuencias más fáciles de esto pues, ha sido la destrucción de los polos, tanto el del norte como el del sur, debido a que sube la temperatura por unos grados y el hielo se comienza a derretir. Y es una cuestión en cadena, el hielo se derrite, eso hace que el nivel del mar aumente, que la temperatura cambie, y los animales no se pueden adaptar tan fácil a estos cambios de temperatura. Quizás tú dirías, bueno, profe, pues eso no importa. Si sube la temperatura, en mi casa tengo clima y lo pongo más fresco y se acabó. Los seres humanos nos podemos adaptar a eso, pero definitivamente el mundo animal no. Y recuerda que todo es parte de una cadena. Si ellos fracasan, nosotros seguimos en la línea. El otro razón que ha ayudado, bueno, que ha hecho que los seres humanos seamos causantes del cambio climático, tiene que ver con nuestro desarrollo tecnológico. Entre más creamos fábricas, las fábricas necesitan recursos para funcionar. Entre más fábricas hacemos, más recursos se necesitan. Y el planeta no tiene la capacidad de regenerar los recursos naturales que tiene con el nivel de producción que tenemos. Una fábrica que sea capaz de crear, por ejemplo, tablas de madera y pueda cerrar un tronco en 5 minutos, pues va a hacer que una persona dueña de la fábrica pues trate de meter la mayor parte de troncos para tener muchísimas tablas y poderlas vender. Pero cada uno de esos troncos tarda a veces siglos en crecer. Entonces no puede sostenerse ese nivel de crecimiento. Y el deterioro de los recursos ambientales también produce, por ejemplo, erosión, que al final termina por jugar una parte clave dentro de los sucesos del cambio en la temperatura de nuestro planeta. Esa es la información del tema. Y el cambio climático, te lo vuelvo a repetir, se encuentra presente en toda la historia, pero a última se ha visto agudizado, en especial desde finales del siglo XX. Ya tenemos la información que recogiste de tus conocidos y ya tenemos la información que yo te estoy dando. Ahora vamos a unir esa información. Para esta tercera parte vamos a recordar cuál fue nuestra pregunta. La pregunta que yo decidí elegir es ¿cuáles son las causas del cambio climático? Y encontré que había una relación entre la tecnología y el cambio del clima. También obtuve de información que el planeta siempre cambia y que tiene dos tipos de formas o de recursos. Cambia debido por características externas y características internas. Y también aprendí que el proceso de la industria y el consumo de recursos, así como los efectos del efecto invernadero, son parte fundamental de este cambio climático. Ya tengo todos los elementos. Si te das cuenta, la parte de los datos, la parte que yo te di, tiene unos elementos y la parte que yo investigué, la parte donde mis conocidos me dijeron que el clima empezó a cambiar más o menos en la década de los 90, me dieron otros elementos. Ya tengo cómo resolver mi respuesta. Entonces vamos a la elaboración del escrito. Bien, lo primero que vamos a poner va a ser referente a nuestro tema, el cambio climático. Y mi pregunta central, ¿cuáles son las causas del cambio climático? Y mi respuesta, en este caso yo voy a escribir. Las causas del cambio climático son el aumento de gases de efecto invernadero y la destrucción de los recursos naturales por la industria. ¿Y ese es todo mi trabajo? Pues no, porque una cosa es responder y otra cosa es justificar esa respuesta. Entonces, ahora lo que voy a hacer es que ya tengo mi argumento central, que es mi pregunta y mi respuesta, y voy a explicar por qué esta respuesta es la que yo elegí. Entonces, lo primero que voy a explicar tiene que ver con los gases del efecto invernadero. Y voy a dedicar un párrafo para poder explicar qué son los gases de efecto invernadero y cómo sucede eso. La segunda parte de mi respuesta tiene que ver con la erosión por la industria. Y aquí voy a poner los elementos que investigué, es decir, que el mundo empieza a cambiar muy fuerte desde los 90 con los casos de los recursos naturales. Para poder cerrar mi trabajo, voy a generar una pequeña opinión del tema. En este caso estoy escribiendo acerca de lo que yo pienso que podría disminuir el cambio climático. Y eso es todo.
Si te das cuenta, no te estoy pidiendo que hagas un trabajo de 15 hojas, porque la educación, como en el mundo de la moda, a veces menos es más. Ahorita lo importante es que puedas justificar tus respuestas. Lo que vas a seguir, lo que vas a hacer a partir de la siguiente clase, y es que el video va a ser mucho más pequeño por esa razón, es que yo te voy a plantear el tema y te voy a dar la información. Y aquí te va a corresponder la pregunta, la respuesta y la justificación de la respuesta. Vas a tener que investigar un poco tú con mi información para que las unamos y podamos explicar. Una cuartilla. Eso es todo lo que te estoy pidiendo. Solamente una. Y es fácil de escribir y confío en que lo podrás hacer. Aunque se oiga un poco atemorizante, lo importante acá es que aprendamos a sostener nuestras ideas con argumentos válidos. Tal vez no estamos haciendo exploración tan formal, pero lo importante acá sea comprender como tal un tema. Entonces, te estoy dejando aquí el documento que hice alrededor del cambio climático, espero que te sea de utilidad. Naturalmente, en esta semana no tenemos tarea. ¿Por qué razón? Porque me interesa que entiendas cómo se va a hacer esto. Tampoco te voy a dar una previa de los temas que vamos a trabajar hasta que llegue ese momento, pero sí me gustaría que pensaras en los tipos de problemas que vivimos actualmente y cómo investigarías, qué le preguntarías a tus personajes cercanos y qué vas a hacer con la información que yo te dé. Practica un poco de eso, déjame tus dudas en los comentarios y la semana que viene empezamos nuestro desafío de temas contemporáneos de la historia. No olvides suscribirte, date una vuelta por nuestras redes sociales y espero que este video siga llegando a más personas. Nos estamos viendo pronto. Cuídate mucho. Soy tu maestro Enrique Flores. Nos vemos después.